Idiel García Romero es un joven escritor villaclareño que vive consagrado por completo al oficio literario. Su formación esencialmente autodidacta y su sensibilidad, donde la infancia en el pequeño poblado de La Criolla ha dejado una impronta, marcan su rica y variada obra. Su labor como escritor, ensayista y coordinador de la editorial C de Belleza le permiten conocer a fondo casi todas las facetas del complejo mundo de la literatura cubana. Idiel, yo sé que te mueves en un espectro bastante amplio dentro de la literatura, pues escribes poesía, escribes narrativa para adultos, pero también haces literatura infantil. ¿Qué te atrae de cada una de estas maneras de escribir, digamos, porque cada una tiene su peculiaridad y por qué? A ver, Lisandra, en principio, cuando uno comienza a escribir, o por lo menos así fue en mi caso, no quiere decir que siempre sea así con todo el mundo, uno comienza a explorar determinados terrenos. Uno no ha definido si va a ser poeta, o si va a ser narrador, o si va a ser ensayista, o si va a ser dramaturgo en el inicio. Y empiezas a explorar varios terrenos a ver en cuál te desenvuelves mejor. A veces te encuentras con que puedes hacer diferentes cosas, como me resultó a mí, por ejemplo, que excepto teatro, he tratado de más o menos hacer algo en cada uno de los géneros. Lo que no quiere decir que me vaya a dedicar en un futuro a uno solo de esos géneros. La poesía responde a determinados intereses que yo pienso que tienen que ver más con la expresión del ser más esencial. O sea, tiene que ver con respuestas interiores que yo me hago con el mundo del pensamiento, con el mundo de la definición del ser, con el mundo de la propia filosofía, a veces de la vida. O sea, tiene más que ver con eso. Por supuesto, la poesía se va hacia los temas a veces intimistas, a veces hacia los temas sociales, porque también uno va explorando lo que son espectros de la propia tradición poética de nuestro país, ¿no? Fundamentalmente, sobre todo de la lengua hispana, ¿no? En ese caso de la poesía. Ahora bien, en el campo de la narrativa, aunque a veces también responde a una tradición y a respuestas a veces dentro del campo de lo social, por lo general uno lo que se propone es más bien contar una historia. A veces la función que uno explota es más lúdica, más de juego, más de divertirse propiamente con la narrativa. En mi caso, siempre trato de que sea así. En el campo de la literatura para niños también sucede así. Uno empieza explorando y a veces descubres que son otros códigos, que esos códigos también los puedes manejar. Son códigos muy distintos en el campo de la narrativa y de la poesía para niños en relación con la literatura para adultos, aunque se mantiene dentro de las leyes del mismo género. La poesía para adultos y la poesía para niños siguen siendo poesía. Hablando desde otro lenguaje, tratando de entender el niño de otra manera, con otras preocupaciones, con otros problemas, que responda a los intereses que uno, desde la visión del adulto, puede pensar que pueden ser los problemas que puede tener un niño. Y salvando la redundancia, uno también fue niño, claro. Claro, es eso, es por verte a poner en el lugar del niño y tratar de responder a preguntas que tú te hacías cuando eras niño, mirando que ya no es el mismo niño de ahora, sí, el de hace unos al niño años que uno fue, ¿no? Porque cambia el contexto, cambian los paradigmas, cambian los intereses y también cambian los modos de expresión, cambia el lenguaje. Pero generalizando, yo no lo veo como una división. Para mí todo eso es literatura. Simplemente son modos diferentes de acercarse a un mismo fenómeno y a una misma preocupación. Tú también te desempeñaste durante 2 años al frente de la Asociación Hermanos Saiz en Villa Clara. Y quisiera saber qué te aportó eso desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, ya no solo ser creador, sino también la parte organizativa, la logística, que es lo que implica pues presidir esta organización, tener que ver con los problemas del resto de los artistas, ¿no? Y quisiera que me dieras tu opinión también sobre cómo crees que en qué estado está la Asociación Hermanos Saiz actualmente. El primer aporte que en mi caso particular me dio ser presidente de la HS, quizás fue un cambio de mirada. No es lo mismo ver la cultura o los procesos culturales desde el lado del artista a verlo desde el lado de alguien que está implicado más bien ya en la parte burocrática, vamos a llamarle, ¿no? Cosa que a un artista siempre le suena mal. Ya incluso la misma palabra le suena mal a un artista, ¿no? Te predispone. Te predispone. Mi llegada a la presidencia de la HS de aquí de Villa Clara fue prácticamente coyuntural. Yo jamás había pensado que iba a dirigir nada. En primer lugar porque soy bastante regado.
O sea, soy así por naturaleza. Me gustan las cosas que tengan más libertad, moverme con más libertad. Quizás también eso tiene que ver con el hecho de que trabaje varios géneros. Cuando llegué ahí a la presidencia de la HESI, me di cuenta de que en algunos aspectos estaba equivocado. No funciona de la misma manera en los procesos culturales para un artista que no está dentro de las personas que la hacen viable, que hacen viable el arte, la creación artística y la promoción, al igual que un artista que está afuera, ¿no? El artista que está afuera solo tiene que preocuparse por la propia creación. Entonces, ese cambio de mirada fue coyuntural. Me sirvió para aprender a dialogar con otras instancias, ya no solo con las instancias propiamente del arte, sino con personas que a veces están en los procesos culturales y que lo hacen viable, pero que no son artistas, que dirigen los procesos. También me permitió ver que algunos aspectos del arte, por ejemplo, en el campo de la literatura, llevar el libro objeto ya al lector implica un grupo de procedimientos y de procesos que no tienen nada que ver con la creación artística y que implican un esfuerzo tremendo y que a veces la persona, o sea, vamos a decir, el director de una editorial o el dirigente que tiene que viabilizar eso, tiene que pasar por un grupo de trabas que a veces son burocráticas y a veces son simplemente carencias que tiene nuestra sociedad y que tú tienes que lidiar con ellas y tratar de sobrepasar esas limitaciones para poder llevar ese objeto al fin último, ¿no? Que es el pueblo, el lector, ¿no? Estar en todo ese tipo de diálogo muy distintos, muy diferentes uno de otro, te da una visión más abierta de lo que es en sentido general, de lo que debe ser en sentido general la Asociación Hermanos Saiz, que en realidad tiene que responder a todo eso, porque tienes una gama cromática ahí de manifestaciones y de preocupaciones y también de intereses a las cuales tú tienes que responder y que tienes que representar al fin y al cabo. ¿Y tu opinión sobre el HS actualmente? Mira, yo creo que el HS, hay una frase propia que viene incluso desde la colonia, la utilizaban en los inicios, ¿no? Los colonizadores para referirse a Cuba, y es que decían que Cuba es una taza de oro. Y yo pienso eso también de la asociación. Yo creo que la asociación es una taza de oro. A veces está bien usada y a veces está menos usada, a veces se utiliza menos. Yo creo que los artistas tienen que en primer lugar tratar de salvar el concepto que hay detrás de tener una organización como la Asociación Hermanos Saiz. Tratar de entender eso y tratar de explotarlo para su promoción y para su creación. Si alguna vez te digo, escucha bien, amor, que solo hay negras rosas en el patio de enfrente y que tullidos árboles vuelven el bosque bruma, que la noche se cierra encima de los cuerpos como una tumba, oh amor, y la mirada se ha vuelto hueca como un pozo derrumbado y hasta las aves vuelven sus ojos oscuros de impaciencia y tenebroso milagro. Si alguna vez, amor, te digo que mi camisa blanca se hizo oscura de pronto, que mis medias se fueron a otra parte, que el pantalón azul es ahora más pálido y tan ancho que parece más viejo, y mis plovers negros protestan en el escaparate, que el peine se ha marchado, que la almohada te llama y que no duerme, que la colcha y la sábana tienen pesadillas, que el jabón no se baña y que el agua apenas puede mojar al agua. Oh amor, si alguna vez, escucha bien, si te digo que el patio no es un patio sino un símbolo hueco, una boca, un agujero negro y sin mirada, que no hay mariposas libando en los claveles, que no quedan claveles y que están las vicarias irremediablemente secas, escucha bien, amor. Si algún día te digo que han venido los cuervos a anidar otra vez en mi teléfono, que huelen a silencio las camas, a invierno crudo, a pura y triste deshora, y el corazón no late y no huelen a rosa los relojes, y no es lluvia la lluvia, ni rayo el rayo, ni es la primavera, primavera, escucha bien, amor, no me creas una sola palabra, porque puedo engañarte al fin y al cabo. Sigue saliendo el sol en las mañanas, ladran siempre los perros, pasa la misma gente, los niños van al parque, la vida sigue yendo hacia la vida y a fin de cuentas es solo que te extraño.
Continuamos conversando con Idier García, quien es escritor y, como hablábamos, pues también fue presidente de la Asociación Hermanos Saiz de Villa Clara durante 2 años y ahora estás como coordinador de la editorial C de Belleza. Hablábamos que estar en la HS te había quizás cambiado la óptica, ya no solo como creador, sino también como organizador de eventos, representante del resto de los artistas. Ahora en la editorial, ¿cómo ha sido adentrarse en cómo funciona el mundo editorial cubano? El mundo editorial se divide en 2 partes, los grandes monopolios editoriales y las pequeñas editoriales. Eso implica que los grandes monopolios se lleven toda la tajada y que las pequeñas editoriales malvivan, que no paguen derechos de autor, que la mayoría de las tiradas sean tiradas de 50 y 100 ejemplares, y mientras que editoriales como Planeta, Anagrama, RBA, hacen tiradas de más de 100.000 ejemplares. Para ponerte un simple ejemplo, mientras que a Stephen King por un libro que no ha escrito le pagan 34 millones de dólares, un escritor latinoamericano que publica en una editorial pequeña puede cobrar $100 de regalía, en el caso de que le paguen en una de estas editoriales. Situándolo en ese plan, por ejemplo, yo creo que el panorama editorial cubano funciona muy bien para lo que se propone, que es un mercado editorial, un mercado del libro subvencionado, en lo que el precio de costo de un libro jamás termina de pagar el precio de salida de un libro jamás termina de pagar el precio de costo. Donde una cubierta te puede costar, por ejemplo, 12 UC el costo de impresión y el libro sale con un precio de 5 o 6 pesos. Esa es la parte mercantil propiamente del fenómeno. En el caso de los escritores, o sea, para los escritores, por ejemplo, un premio internacional de poesía en América Latina, en México, tiene una tirada de salida entre 100 y 300 ejemplares. Y un libro de un poeta cubano inédito sale, que no ha ganado premio, sale con una tirada mínima de 500 ejemplares. En Cuba se editan muchos libros con tiradas que, aunque a veces nos parecen cortas, cuando las comparas con América Latina son tiradas grandes, y los libros se venden. Se venden en el mercado nuestro, o sea, a precios bajos, donde la gente prácticamente no puede dejar de comprar valores que son imprescindibles para su casa, como alimentación, medicamentos, pagar servicios como la corriente y el agua, por comprarse un libro si no es un lector formado. Eso nos pone ante la disyuntiva de que cada vez el público lector se reduce más, sobre todo el público lector que va a librerías a comprar libros, es más reducido, pero eso no es un fenómeno cubano, eso es un fenómeno mundial. Donde, por ejemplo, un libro en Europa puede costar 20 euros y por lo tanto el lector europeo prefiere comprar un libro digital o descargarlo o piratearlo digital antes que comprarse un libro en una librería, simplemente porque se podría comprar un libro al mes, no podría comprar más. Y un lector cubano, un buen lector cubano puede comprar hasta 10 libros a veces al mes. Yo los compraba cuando leía, ahora compro menos libros pero leo más digital. Esa es la parte que uno ve del fenómeno, la parte que está visible. En Cuba creo que hay diversidad, o sea, se publica poesía, se publica ensayo, se publica novela, en menor cantidad, se publica cuentos, se publica menos filosofía, menos investigaciones. Son los géneros que, como nosotros llamamos, están en déficit. La novela es un género de paciencia, de tiempo, y eso es algo de lo cual el escritor cubano no tiene mucho, porque no se lo permite la sociedad y, ojo, tampoco creo que sea el espíritu del cubano propiamente dicho. La Feria del Libro, sin lugar a dudas, siempre se promociona como el gran acontecimiento cultural del año y sobre todo aquí en Villa Clara también se ha convertido en un gran hecho cultural porque no es solo para la literatura, se aprovecha la oportunidad también para insertar otras manifestaciones artísticas y se convierte en ese gran acontecimiento cultural. Y viene siendo ese vehículo de promoción. ¿Qué crees tú que le viene faltando? Y si es efectivamente
ese gran vehículo para la promoción de los escritores y de los autores? En mi opinión, la Feria de La Habana le sobran escritores extranjeros que no son escritores. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que escriben y que se autopublican sus libros y tienen dinero y vienen pagándose sus gastos a darse una vida de escritor en La Habana. La feria se satura de personas que trabajan la literatura como un hobby, quizás con una calidad media, baja, vienen a Cuba pagándose sus gastos. Nosotros, por supuesto, le abrimos las puertas por la necesidad que tiene el país de recaudar fondos, de recaudar dinero, y entonces le hacemos un programa a esos escritores de segunda, tercera y de cuarta fila, incluso poniéndolo a la par de grandes escritores cubanos, que lo que hace es desvirtuar los espacios. Hay otra cosa, el fenómeno festivo se ha ido tragando al fenómeno literario. La fiesta, la ambientación, en el caso de la Feria de La Habana. O sea, lo importante son los libros y los escritores, no es eso. El ruido de la feria, el ruido ambiental. También la Feria de La Habana es un monstruo, es algo demasiado grande, entonces la gente va a la feria a fiestar y no a comprar libros. Entonces, separar de ahí las ferias de las provincias, porque el fenómeno de las provincias es muy diverso en cada una de las provincias. Yo creo que la Feria de Villa Clara es una de las mejores de Cuba. El año pasado pude ir a casi todas las ferias del país, exceptuando la de Pinal. Bueno, a la de Matanza no fui tampoco. De las ferias que fui, la de Santa Clara era superior. Por la promoción, por la atención que se le da a los escritores, por la cantidad de actividades. Hay otro fenómeno, que es la necesidad de hacer la feria un valor político. Nos ha obligado a politizarla. O nos ha llevado, no obligado, sino llevado a politizarla, incluso a veces a nivel de consigna y de conceptualización. Cada año, la Feria del Libro recorre todas las provincias del país, en el que es sin duda el más importante evento literario cubano. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para convertir este espacio en la gran fiesta de los libros y la literatura que se supone debe ser. En este comentario, sin pretender agotar todas las problemáticas, queremos apuntar algunas de las principales, como parte del necesario y constante ejercicio crítico que debe acompañar todos los procesos de la cultura. Para cualquiera que haya estado en la Feria de La Habana y en las de provincias, es evidente que el fenómeno adquiere matices diferentes en una o en otra. Incluso en La Habana hay marcadas diferencias entre la feria que se realiza en la Cabaña y las otras locaciones. Una de las principales diferencias entre la capital y el resto del país es que la mayor parte, por no decir todas, las editoriales extranjeras no van más allá de la Cabaña. Esto lleva a que una parte de los libros, aquellos que comercializan dichas editoriales, no llegue nunca al resto de los territorios del país. Por supuesto, no es un secreto que muchas de las editoriales foráneas proponen libros de valor estético dudoso y que incluso los venden a precios que exceden con creces el poder adquisitivo del cubano común. Se debe tratar de que el carácter internacional de la feria llegue a todos los territorios del país, llegue a todos los cubanos. El hecho de que a causa de la poligrafía las ferias inicien y la mitad de los libros no estén todavía listos o se hagan presentaciones precarias de última hora, con 50 ejemplares impresos rápidamente con la tinta todavía húmeda, es uno de los factores que desluce el gran espectáculo que debiera ser la Feria del Libro a nivel de país. No podemos desdeñar tampoco el auge creciente de una cultura fundamentalmente audiovisual que lleva a que amplios sectores de la sociedad no se interesen por el libro y prefieran ver la versión fílmica de una buena novela antes que leer la novela misma. Por eso se deben aprovechar todas las estrategias de promoción posibles, desde las vallas hasta la firma de libros por el autor en un kiosco determinado. Debemos emplear todas las opciones, más si tenemos en cuenta los principales objetivos de una feria del libro: crear un público lector, promover los libros y promover a los autores. Además, un libro no solo debe ser interesante, tener valores, sino que además debe ser atractivo visualmente. Otro elemento importante es que el precio de los libros ha ido en aumento progresivamente en Cuba, y esto a pesar de que todos sabemos es un país donde los precios de literatura todavía son extremadamente bajos, sobre todo si los comparamos con otras ferias y otros países. No podemos olvidar que la apuesta por la amplia difusión de la cultura
pasa también por lograr precios módicos para todas las ofertas culturales. Los libros y la cultura deben estar al alcance del bolsillo del cubano común. Por último, debemos considerar que formar un público lector no es tarea de una vez al año, sino que se debe articular una estrategia permanente de promoción y divulgación de las obras literarias. En este sentido son aplaudibles iniciativas como el libro del mes, pero lo cierto es que aún queda mucho por hacer para intencionar la lectura y se debe pensar en campañas a mayor escala. Muchas gracias. Les proponemos ahora un punto de encuentro con los jóvenes que integran La Estrella en Germen. Yo soy Ernesto Delgado, poeta, miembro de la Asociación Hermanos Saíz. Formo parte del grupo literario La Estrella en Germen, fundado por el poeta Sergio García Zamora. Pertenezco a él desde su fundación, es decir, soy miembro fundacional del grupo. Nos reunimos varios sábados al mes para compartir nuestras creaciones, polemizar, recomendarnos lecturas. Eso fue una idea que tuvimos hace ya un par de años, de reunirnos los jóvenes creadores que estábamos surgiendo en ese momento, para que teníamos otras ideas y queríamos fusionarlas, hacer algo distinto en la parte de la poesía. Y entonces Sergio tomó la batuta del grupo y creamos ese taller ahí en la Asociación Hermanos Saíz, y teníamos la perspectiva de crecer como poeta, no tanto con el apuro de publicar libros, ni aparecer en revistas, ni nada, sino crecer como poetas primero y que luego sea la publicación como un suceso que tiene que ocurrir. Y entonces ahí hemos crecido bastante como poetas. La amistad nos une como unió a otras generaciones anteriores, como Orígenes, la generación del 27. Nosotros, desde que nos reunimos, tenemos un sistema como de choteo a los cubanos. Siempre nos estamos haciendo bromas, pero después viene la parte solemne, lo serio, y nos leemos los textos, los debatimos, o nos reunimos y hacemos una actividad por la noche en Luniá, o una lectura en otro espacio. Vamos a la Feria del Libro en La Habana, o Festival Internacional de Poesía, y así nos vamos a reunir, nos vemos de vez en cuando, hacemos comida. La literatura desde pequeño me salvó, y ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, y también en los momentos más alegres, como un entretenimiento, y a la vez lo escogí como profesión. Yo también salgo, también me gusta la fiesta, y eso no quita que uno lea. Al contrario, la literatura, si uno lo ve como un modo de divertirse, como un hobby, es prácticamente igual que escuchar música o que ver televisión, ver una serie. Y a la vez que uno la asume desde una perspectiva mucho más honda, como un amigo que esté ese libro al lado tuyo en un momento duro, creo que eso nos ayuda, nos hace crecer como seres humanos y nos ayuda a soportar el dolor y las circunstancias difíciles de la vida, que es el papel fundamental de la literatura. Bueno, mi nombre es Reinier Pérez Pérez, pertenezco a la Asociación Hermanos Saíz y también al grupo literario La Estrella en Germen, al cual pertenezco hace 3 años. Bueno, entré a este grupo con la esperanza de saciar mi curiosidad poética, literaria, con jóvenes que tuvieran las mismas inquietudes mías. La literatura se concibe en soledad, pero es muy bueno también tener a compañeros de generación, amigos que te ayudaran en la labor creativa, que tuvieran las mismas inquietudes, un poco de experiencia y te pudieran ayudar. Publicamos el año pasado, en la feria esta pasada, una antología, La Estrella en Germen, con prólogo de Roberto Manzano. Y estamos ahora casi todos consiguiendo el libro para lograr publicarlo. Continuamos conversando con Idier García y ahora llegó el momento de realizar algunas preguntas breves. Quisiera preguntarte, ¿qué autores son esos que han influido sobre tu manera de escribir? Poetas: José Martí, Eliseo Diego, Walt Whitman. Narradores, por supuesto, Cervantes, Francisco Umbral, Carpentier y Eduardo Mendoza. ¿Qué obras crees que son indispensables, que han influido sobre ti y que tú consideras de cabecera, digamos? El Quijote es imprescindible. 100 años de soledad, nuestra gran novela latinoamericana, y todas las novelas de Eduardo Mendoza.
Y quisiera entonces realizarte una pregunta final. Quisiera que me comentaras cuál es tu proyección hacia el futuro. Seguir escribiendo, seguir explorando la narrativa para niños sobre todo. La narrativa para niños, ¿por qué? Porque es un género que en Cuba ahora es que está cogiendo cierto auge, cierta popularidad entre los jóvenes y porque creo que ahí se pueden hacer grandes cosas. Siempre se ha escrito para niños quizás con un poco de, no de irrespeto, pero sí de condescendencia. Y entonces lo que me interesa es trabajar temas que me parecen más medulares y trabajarlo con seriedad, llevando todo el entramado de técnicas y proyectos y procesos narrativos que uno utiliza también en la narrativa para adultos a la narrativa para niños. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a nuestro programa, por ofrecernos tus criterios muy valiosos, pues como decíamos a lo largo de la entrevista, además de creador, te has zambuido en la parte organizativa de la creación, ¿no? En la Asociación Hermanos Saiz y ahora en la editorial C de Belleza. Y usted recuerde que la próxima semana volveremos con otros invitados, pero la misma esencia, aquí donde siempre buscamos un punto de partida.